La paz de Dios, queridos hermanos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según la hora que nos esté viendo. Los saludamos con la paz de Dios desde la Iglesia Central. Una vez más en estos estudios bíblicos, estamos contentos de estar aquí con ustedes y que nos permitan entrar hasta sus hogares o donde usted nos esté viendo. Estamos aquí con mi hermano Luis Webster. Hermanos, Dios te bendiga. Gracias, hermanos, la paz de Dios les bendiga. Y también está mi hermano Richard Villagrán. ¿Cómo está, hermano? Paz de Dios. Gracias a Dios los bendiga, hermano, nuevamente aquí con ustedes. Una vez más, hace 8 días, estábamos viendo en esta miniserie, hablando de los dones del Espíritu Santo. Hace ya un par de semanas iniciamos con estos estudios y hablábamos acerca de qué eran los dones, quién era el Espíritu Santo, cuáles eran las características. Vimos esta parte de la manifestación, cómo es que se manifiesta. Si a lo mejor usted tiene esas dudas como tal, recomendamos a que vaya unos videos más atrás y se va a encontrar con esta primera parte. Hace 8 días hablábamos con la ayuda de Dios acerca de los ministerios de servicio y también acerca del propósito, el para qué, ¿no? ¿Para qué de estos dones? Si hoy en día existen, ¿cuál es su propósito? ¿En qué consiste todo eso? ¿Quiénes lo reciben? Y muchas más de estas dudas que con la ayuda del Señor fuimos abordando. Y en esta última parte, hermanos, ya en este cierre de esta miniserie, vamos a hablar acerca de 3 puntos. Uno que es la responsabilidad. ¿Cuál es esa carga de responsabilidad que como cristianos tenemos al tener ese don, llámese el que sea? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es la variedad, no? Como ya nos vimos también hace 8 días acerca de las diferentes clasificación que hemos visto y la distribución. Pero bueno, antes de iniciar, permítame hacer una breve oración para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos ayude y que en esta tarde podamos irlo a la luz de la Escritura, irlo trabajando. Entonces, ahí donde está usted, hermano, si puede cerrar sus ojos, hágalo y hagamos esta oración. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de estudiar tu palabra. Señor, estos temas que son delicados, que es doctrina, Señor, que no queremos decir cosas que no sean, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos ayude, el que nos enseñe. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que, Señor, seamos, Padre Celestial, también hacedores de tu palabra. Usa la vida de tus siervos, Señor, mi hermano Richard, mi hermano Luis, la vida, Señor, de tu servidor. Aquí estamos delante de ti. Toma mis hermanos que hayan de escuchar acerca de este estudio bíblico. Te damos gracias. Todo esto lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos a meternos en materia. Entonces, si usted ve que aquí tenemos muchos libros, es porque también tenemos algunos otros pequeños libritos que nos pueden ir ayudando a disipar dudas. Así que le pedimos que tenga ahí también sus anotaciones, su cuaderno. Nosotros estamos llevando esta Biblia de estudio del pescador. Y como usted ya lo conoce, esta Biblia tiene como característica que nos va redireccionando. Pone un versículo como tal inicial y después hace algunos comentarios y después redirecciona a otras citas bíblicas que van nutriendo acerca de eso. Entonces, si usted tiene algunos comentarios también, hermano, puede anotarlos ahí en la parte de los comentarios para enriquecer este estudio. Entonces, le recuerdo, dones del Espíritu Santo. Y vamos entonces a iniciar pues con algo complicado, ¿no? Algo interesante, la parte de la responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos con este regalo, no? Este don que, como los hemos visto, es Dios quien lo da a quien Él quiere, es para la iglesia, para los creyentes, es para la edificación del cuerpo de Cristo, pero ahora, ¿qué con mi responsabilidad? Y mire, la Biblia del pescador nos pone una cita que es como detonante. Pone aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 1, y de ahí se inicia esta serie de citas. Dice aquí, lo leo y después dejamos ahí lugar para irlo enriqueciendo entre los tres. Y si usted quiere comentar, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo le empieza a hablar a los corintios, ¿no? Una iglesia que podemos ver que tenía muchos dones, y no es que todos, y por allá algunos estaban hablando, otros por acá estaban interpretando, otros por acá estaban sanando, y de repente viene el apóstol y le habla a los corintios y les dice, a ver, hermanos,
No podemos andar en esta parte yendo como que no sabemos. Hay esa bendición, pero también hay esa responsabilidad. No ignoréis. Y hace aquí esta parte del comentario del doctor Díaz Pavón, quien da estos comentarios de la Biblia del pescador. Dice, a pesar de que los dones son un regalo, un don es un regalo divino, hay que saber cómo se reciben. Y esto es una exhortación a procurar la comprensión total de los dones y la capacidad que da el Espíritu Santo para hacer lo que Dios pide. Es decir, entonces, hablábamos la vez pasada acerca del, no sé, los dones del milagros, ¿no? De sanidades. Y ya tengo el don de sanidades por la misericordia de Dios, pero entonces pues ya pongo mi consultorio, ¿no? O ya pongo ahí, se sanan enfermos. Y a lo mejor suena como hasta risa, pero puede pasar, ¿no? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? No sé, alguno de ustedes que quisiera como abordarlo. Y vamos a irlo desglosando. ¿Habrá una responsabilidad, hermano Richard? Claro que existe una responsabilidad, es un don de Dios, un regalo de Dios. Sí. No, que nos quede claro a todos. Un don cuando se recibe puede ser permanente o puede ser utilizado una vez. Ok. Es como el Señor quiere, cuando Él quiere y como Él lo desea. Punto. Sí. No podemos hacerlo, porque sí, algunos he escuchado algunas veces, sobre todo cuando estaban los jóvenes y que no teníamos la doctrina bien cimentada, vamos a pedir X don. Ok. Pues sí, lo necesitas. Pero primero tendríamos que analizar cómo está nuestro testimonio, cómo está nuestra vida. ¿Tenemos el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Y por qué estamos pidiendo ese don si la Biblia nos dice que el Señor reparte como Él quiere? O sea, lamentablemente lo que acabas de exponer y poner en un consultorio, un caso así, aquí en la iglesia. Un varón que el Señor lo utilizó para hacer sanidad, don de sanidad. Oraba el hermano y sanaban los enfermos. Pero ese hermano tuvo un defecto, se llenó de vanidad. Esa parte, decías, como el Señor empieza a usarte y entonces ya es, pues ahora soy yo el que está, el cuidado. Y me acuerdo que nos comentaban los hermanos, no lo conocí, ya tiene mucho tiempo. Tanto era el afán de querer ayudar a Dios, Ayudar a Dios. que se metió en naturismo. O sea, mezclar una cosa con la otra y pues los resultados fueron obvios. Claro. Un fracaso. Un fracaso y la caída de ese varón. Hermano, una pregunta, si también usted quiere responder, hermano. Cuando dice en la Biblia, porque luego sacamos como el texto del contexto, pero cuando dice la Biblia, porque irrevocables son los dones, y entonces como, no, ya me lo dio, entonces ya es mío, y ya no me lo puede quitar porque es irrevocable. ¿Qué podríamos como interpretar? Porque luego muchos se llega como a ese pensamiento, ¿no? De, no, es un don, es un regalo, y yo puedo hacer... Bueno, es mía. Y ajá, ¿qué podríamos...? Cuando se dice irrevocables son que Dios no los va a cambiar, no los va a quitar. Exacto. O sea, Dios no lo va a cambiar, Dios no los cambia, no te lo quita, pues, en el momento que tú lo estás ejerciendo para el bien de la persona o de las personas para las que te lo dio. Y como dijo el hermano Richard, a lo mejor ya lo utilizaste, ya ayudaste a cierto número de personas o lo que el Señor haya querido, ahora ya el don me lo regresas. Ok. ¿Sí? Y a lo mejor ya se lo voy a dar a otra persona. Pero por lo pronto me lo regresas. Recordemos eso, lo que hemos estado insistiendo. Él reparte Como Él quiere. como Él quiere. ¿Sí? Punto. No podemos apropiarnos de uno. Por ejemplo, hay unos que me mencionan, sobre todo el de hablar de lenguas, que ya lo tocaremos. Es que yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo y hablo en lenguas. Sí, hablas en lenguas. Pero el Señor te lo puede retirar cuando Él quiera. Y una cosa es recibir el bautismo con el Espíritu Santo y una cosa es ejercer el bautismo con el Espíritu Santo y otra cosa es el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Ok. ¿Sí? Son cosas diferentes. Parecen similares, pero hay cierta diferencia. Pero entonces sí hay una responsabilidad Exactamente. al momento de esta parte de que el Señor te da a quien Él quiere, pero así como hay esa bendición, entonces también
Pero llegará un momento en que seremos llamados a rendir cuentas. ¿Qué hiciste con ese don que se te dio, ¿no? ¿Qué hiciste con esto para bendición de la iglesia? ¿O para qué hiciste con eso, no? Me llama la atención entonces, y seguimos avanzando, y vamos a ir allá, nos vamos a ir metiendo esta parte ya más específico, ¿no? Porque entonces dice esa misma cita con la que iniciamos en primera carta a los Corintios 12:1, nos redirecciona al versículo número 31 del mismo capítulo 12 de primera a los Corintios, y dice, procurad, es decir, así termina, iniciamos y así termina esta parte, procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Al momento de decir entonces los mejores dones, ¿hay algunos dones que no sean tan buenos o hay algunos más grandes que otros? Y les recordamos, hermanos, en esta parte de la división que tenemos, ¿no? A la luz de la Escritura, los dones del saber, los dones del hablar y los dones del actuar. Todo esto lo podemos ver incluso en la misma carta a la primera de los Corintios, ¿no? Y entonces aquí en esta parte de los mejores dones comenta nuestro hermano aquí en esta parte de la Biblia del pescador, los dones mejores no necesariamente son las posiciones más altas, ¿no? Pues es que es más evidente el don de, no sé, de milagros que a lo mejor el don de fe. Pero como recordábamos, ¿no? Nuestro hermano Richard nos explicaba la semana pasada, no es que estén separados, sino van, ¿no? Van unidos, uno depende, no que dependa de otro, o van como entrelazados. Pues van entrelazados apoyándose. Ok, necesito la fe para ver milagros. Exactamente. Perfecto, entonces, partiendo de esta parte, dice aquí en el mismo comentario, no necesariamente son las posiciones más altas, sino aquellos que más beneficio traen a la congregación. Se miden por cuán edificantes son al cuerpo de Cristo. Recordemos, dice aquí, que en el cielo no serán aprobados los que procuran los puestos altos, sino aquellos que han perseverado con diligencia en la tarea que se les encomendó para la obra del Señor. Entonces, para hablar de esto de los mejores dones, de manera muy rápida, muy general, recomendamos esta parte de este libro, El Espíritu Santo y su doctrina. Aquí vienen como tal esto más explicado, más detalladamente esta parte de los diferentes dones del saber, repito, del actuar y del hablar. Y en cada uno de ellos pudiéramos hablar de qué responsabilidad hay, ¿no? ¿Cuál es también la responsabilidad en la parte de la fe, de milagros? Y, por ejemplo, vamos a hablar de manera, repito, muy rápido. Dones del saber, ¿no? Ahí tenemos 3. La palabra de sabiduría, el don de ciencia y tenemos el don del discernimiento de espíritu. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera dar, hermano, por ejemplo, palabra de sabiduría. Aquello que el Señor va inspirando, dice como definición, y después nos adentraremos. Recuerden, nuestro punto ahorita es esta parte de la responsabilidad. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Dice, cuando hablamos de don de sabiduría, no nos referimos a la sabiduría humana, que se basa en el conocimiento de hechos y de cosas y en las experiencias de hechos similares anteriores, sino que nos referimos a la sabiduría divina del Espíritu Santo que impone la conducta que ha de observarse en los casos en los que interviene. Hermano Richard, ¿usted podría comentarnos algo acerca de este don? ¿O Las sabidurías generalmente... ¿O para quiénes son? ¿O cómo está esta parte, hermano? Es hablar de algo sobrenatural, porque no hay otra explicación. Sí. No hay otra explicación. Generalmente el don de sabiduría es necesario para los dirigentes de la congregación, en este caso de la iglesia. Hay situaciones muy difíciles que humanamente no le encontramos solución. Y cuando nos da este beneficio el Señor con este don de sabiduría, es para poder resolverlo de una manera que el Señor sabe que así conviene. Dar un ejemplo, pues es que es muy difícil. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, de los que estamos exponiendo, en alguna forma lo hemos visto. Tenemos problemas y Señor, ¿cómo lo voy a resolver? No le encuentro pies ni cabeza. Y el Señor da una resolución que a veces ni la imaginaria estaba. Sobrenatural, ¿no? Sobrenatural es, ay Señor, ¿cómo estuvo esto? Por ejemplo, hay un
Lo que mencionaba la semana pasada de los 2 varones que se fueron de la iglesia, De los apóstoles, sí. que porque no evolucionábamos, Nos modernizaban. los modernizados. Se fueron esos miembros de la iglesia, de esa congregación, y hubo una misión, porque la iglesia empezó a crecer, Ok. tanto no en número, sino en, en forma personal. La iglesia empezó a crecer. ¿Por qué? Porque eran un estorbo. Ya. Fueron retirados por el Señor, no por nosotros, porque yo no les dije váyanse. El pastor no nos dijo váyanse. Ellos tomaron la decisión de salirse. A final de cuentas, lo último que supimos de ellos que andaban un poco con problemas. Ya. Entonces, ese don de sabiduría generalmente es otorgado a un líder de la iglesia. Yo creo que lo han pasado, yo que vengo desde los jóvenes que estuve en la directiva, cuando tú eres directivo, hay problemas que no sabes cómo solucionar y el Señor pone la solución cuando menos te la esperas. Y como Él sabe, y tú a veces, por enterado, ¿no? Pero el Señor lo soluciona. El don de sabiduría es necesario, pudiéramos decirlo de una manera más fina, para el pastorado. Incluso aquí en este libro, perdón que le interrumpa, hermano, dice, este don, por lo general, dice, siempre se expresa por medio del lenguaje, ¿no? Entonces uno percibe esta parte de de dónde sacó esa información, cómo es que este hermano se acuerda de tantas cosas, ¿no? Dice que en la predicación de Cristo y su sacrificio en la cruz está contenida la esencia misma, la palabra de sabiduría. Gracias, hermano Richard. Por ejemplo, el don de ciencia, hermano, esta parte de este don, dice aquí como definición, el don de ciencia es aquel mediante el cual el Espíritu Santo explica las verdades bíblicas con el máximo grado de certeza para lograr la salvación y, como lo hemos visto, la edificación de los hombres o en la iglesia. ¿Usted tiene algún comentario acerca de esta? Recordemos esta parte de qué responsabilidad habría en este don. Claro. Vamos a recordar que esto es un carisma, ¿no? Y que este carisma nos compromete, ¿sí? A lo que es el don de la ciencia. Si nosotros tenemos X problema, el que sea, vamos a llamarlo científicamente, ¿sí? Si nosotros agarramos la palabra del Señor y lo buscamos, el Señor ahí nos va a dar una respuesta, ¿sí? De lo que nosotros queremos, de la ciencia, cómo ha avanzado la ciencia, todo lo que nosotros vemos ahorita en avances médicos, por ejemplo, la ciencia médica, cómo ha avanzado, ¿sí? Lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Ahí nos lo dice cómo viene, ¿sí? Inclusive es también un compromiso para que sepamos utilizar lo que el Señor le está dando a ciertas personas como el don de la ciencia, como el don del conocimiento, ¿sí? Como el don de poder hacer aquello que a lo mejor no ha sido descubierto y que esta persona lo va a hacer, ¿sí? Es llevarnos a la palabra del Señor científicamente. La ciencia y la palabra de Dios no están peleadas, ¿sí? Todo lo que nosotros queramos saber acerca de la ciencia lo vamos a encontrar en la palabra del Señor, ¿sí? En este librito, mi hermano les recomienda uno, yo les recomiendo también ¿sí? En donde también el Espíritu Santo y sus carismas, en donde también vamos a encontrar todo lo relacionado con lo que es los dones, en este caso el don de la ciencia. Aquí nos dice que cuando decimos que mediante el don de la ciencia el Espíritu Santo explica las verdades bíblicas, queremos establecer que este carisma se manifiesta con demostraciones inobjetables de la verdad relevada, expresando con toda claridad las doctrinas correspondientes, no como fruto de productos de profundos estudios excéntricos, realizados con algún seminario, sino como una manifestación directa de la tercera persona de la Divina Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? O sea, más claro no lo podemos tener, ¿no? O sea,
Nosotros queremos, la ciencia nos va a servir para explicar la verdad bíblica con el máximo grado de certeza, ¿sí? No nos va a desviar, no nos va a permitir que nos desviemos, sino nos va a llevar por el camino que el Señor quiere que vayamos. Nos van causando. Gracias, hermano. A ver si quiere agregar más. Sí, cuando estamos hablando de las verdades bíblicas, hermanos, debemos comprender algo. En nuestro movimiento tenemos el punto doctrinal donde decimos que la palabra de Dios es nuestra regla de fe A la que debe ajustarse, ¿no? y de moral. Claro. Cuando dice verdades bíblicas, tenemos que regirnos conforme a la palabra de Dios. Y también esto está muy cierto. Y el Espíritu Santo nos dirige, porque luego a veces llegan unos hermanos que ya se fueron a meter no sé dónde, o que leyeron por ahí, o que les dijeron y les comentaron, quieren trastocar la Biblia para lo que ellos piensan que es. Y conforme a la palabra de Dios, no es así. Un ejemplo. ¿Cómo recibe el bautismo con el Espíritu Santo? La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que estaban orando. Unánimes, orando todo. Unánimes orando. En un mismo sentir, orando. Posteriormente, cuando Pedro va y predica a los gentiles, ¿qué estaban haciendo los gentiles? Escuchando la palabra de Dios. Y vino el Espíritu Santo y se derramó. Se recibe cuando estamos en comunión con Dios. Amén. Hay algunos que dicen, ya recibí el bautismo con el Espíritu Santo, sí, y explíqueme cómo lo recibió. Es que fui a tal lado y agarraron y me metieron el dedo en la boca ¿Para qué hablar? y ya empecé a hablar. Esa es otra cosa. Es que me dijeron, repite la palabra aleluya rápidamente y vas a ver que eso no es el bautismo con el Espíritu Santo. Lo que no. Ahí está lo que estamos diciendo, verdades bíblicas, no suposiciones. Hubo otra vez alguno que lo buscaba y decía, y a otra persona le dijo, repite esto, ya lo tienes. No, eso no es recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Es estando en plática con Dios y tú lo recibes. ¿Estás consciente de lo que te está pasando? ¿Y sabes lo que está sucediendo? ¿Tienes control de tu boca, de tu cuerpo, de tu... Claro. ¿Estás consciente? Nosotros no aceptamos esos que dicen, ya recibiste el Espíritu Santo y se azotan y empiezan a... No, para Pues en ningún momento de la Biblia yo no encuentro que pasó eso. Verdades bíblicas. Y esto puede ser con cualquier otro punto de la doctrina. Cuidado, hermanos. Esto es lo que hace el don de ciencia. Saber cómo aplicarlo correctamente. Si usted tiene dudas a veces, y nos ha pasado, no creo, somos exentos, somos humanos. No entiendo, Señor, este versículo, no lo entiendo, ya lo leí, ya lo estudié, ya le busqué por acá, ya le busqué por allá, no lo entiendo. De repente el Señor llega y te da la respuesta. Yo tengo un comentario en eso. Adelante, hermano. A mí me sucedió, sí, algo como lo que está diciendo el hermano Richard. Me tocaba a mí predicar con las hermanas de la vanguardia. Y pues me preparé mi tema, ¿no? Entonces yo mi tema bien preparado y todo, mis diapositivas y todo. Pero había una parte que yo no comprendía. Y por más que la estuve leyendo y todo, no la entendía. Y le decía yo a mi esposa, es que me está costando trabajo, está muy difícil esto. Y no puedo. Pues llegué al domingo a la predicación. No era predicación, perdón, era la dominical. Sí. Llego y empiezo con mi tema, me empiezo a dar y todo, y de repente, aquello que yo no entendía, que no le encontraba yo ni pies ni cabeza, que lo veía yo como todo revuelto, ¿sí? Empezó a fluir. Mencioné versículos que no tenía yo ni la menor idea, ¿sí? Versículos de memoria que no me sabía yo de memoria, ¿sí? Y salieron ahí. Gracias a Dios. ¿Sí? Entonces es lo que dice el hermano Richard, o sea, el Espíritu Santo es quien nos guía. ¿No lo entiendes? No te preocupes, yo te lo voy a discernir al rato, ¿sí? Y así es como sucede, ¿no? Entonces, esa parte, retomando nuestra responsabilidad, entonces, tendría que
estar apegado a la palabra de Dios, estar en plena comunión con el Espíritu Santo, y no así como que, ay, entonces que dice el hermano, yo estaba estudiando y estaba ahí, pues Señor, ayúdame, no fue como nada, yo ni estudié ni me preparé y llegué y no, sino esa es nuestra responsabilidad entonces de estar cercano siempre a la presencia de Dios. Y seguimos entonces en este mismo los dones del saber, también está la parte del don de discernimiento de espíritus. Pero también antes de eso, quiero seguir con esta parte de la Biblia de Pescador. Otra de las citas que nos da también allí, nos va redireccionando, se encuentra en primera carta de Pedro, capítulo 4, de los versículos 10 y 11. Lo leo para usted, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Y ahí viene una frase interesante, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí empieza, ¿no? Si alguno habla, ¿no? Hable conforme a las palabras de Dios, conforme a la Escritura. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esta parte, buenos administradores, ok, se te ha dado un don, se te ha dado un regalo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a administrar, ¿no? En esta situación de que se te ha dado hoy. ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a utilizar para ti? ¿Lo vas a poner al servicio del Señor? ¿Cuál va a ser? ¿Me voy a seguir preparando? Bueno, es que yo tengo el don de sabiduría, entonces ya no voy a leer nada porque pues ya soy muy sabio, ¿no? Y no, digo, lo estoy haciendo muy exagerado, ¿no? Por esta parte también. ¿Qué podríamos decir, hermano Richard, en el don de discernimientos de espíritus, de manera así breve, porque el tiempo nos va ganando, acerca de nuestra responsabilidad? Hace una semana usted nos hablaba de esta importancia, ¿no? De discernir, de me recuerdo del testimonio que usted decía de aquella muchacha con el muchacho que según estaba hablando en lenguas y quería tratar de engañar, pudieron engañarnos a nosotros, ¿no? Pero que no se le engañes al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué responsabilidad tendríamos en esto, hermano? Esto es importante y nuevamente, si usted lo ve y lo está analizando, este don nuevamente aplica para los dirigentes de la iglesia, para el pastorado. Discernir espíritus engañosos. Por ejemplo, también me acuerdo una vez en un congreso juvenil. Miento, fue en un campamento, estoy confundiendo los eventos. En un campamento, después de la fogata, el Señor se manifestó muy fuertemente. Toda la sociedad de jóvenes. Y había una chica que se quedó ahí y que estaba orando. Y yo cuando la vi dije, pues gracias a Dios, está orando. Estaba repitiendo versículos del Apocalipsis, así corridito. Ok. Me quedé, ay, qué bárbara, qué mente tiene. Y se acercaron. Pero lo que me llamó la atención y no me gustó fue que decían todos, es que está hablando Dios. A ver, espérame. Lo que ella está diciendo está en la palabra de Dios. Lo único que me está diciendo es repitiendo lo que dice la palabra de Dios. Pues sí, es obvio que Dios está allí, está con nosotros. Claro. Y yo me quedé así. Y se acercó conmigo el que estaba de los jóvenes encargado. Me dice, ¿tú qué opinas? Le digo, ¿sabes qué? Levántala ya. Yo pienso que esto está mal porque no está diciendo nada nuevo. Está aquí y está confundiendo a todos los chicos. Ya no me acuerdo qué pasó. El chiste es que pasó eso. Con el paso de los años, ya con más experiencia, alguna vez un pastor yo estaba como copastor, pasó una situación muy similar y agarra y dice, esta persona tiene un espíritu religioso, no un espíritu de Dios, un espíritu religioso. Discernimiento de espíritus. Reprendió y la chica fue libre. Para eso sirve. Los dones los da Dios para beneficio y crecimiento de la iglesia. No, pues como decía Felipe la otra vez, es que yo ya lo tengo, ya voy a hacer. No, al contrario, dale gracias a Dios que Dios te utilizó para que sigas conociendo de esto.
quieren engañar. Lo que platicaba del joven que quiso engañar, hermano Josué se dio cuenta, lo sacó. Otro testimonio para que usted vea cómo el Señor hace las cosas, pero es increíble, de veras, es cuando empiezo a analizar todas las experiencias que he visto, he oído, me han platicado, es increíble lo que hace el Señor. Pero eso lo voy a tocar con el hablar de lenguas. El otro testimonio que quiero decirles, que se aplica más ahí. Seguimos entonces esta parte de buenos administradores. Esa es nuestra responsabilidad, ser buenos administradores, estar en comunión con el Señor, estar a la luz de la Escritura. Nuestro hermano Richard identificó esta parte porque entonces dice, oye, pues eso no es algo como nuevo, eso está en la Biblia, ¿no? Pero empieza a confundir de manera muy sutil, ¿verdad? Entonces esta parte de sabiduría, y que gracias a Dios porque es para edificación de la iglesia. Entramos a otra de las... clasificación, por así decirlo, dones, permítame un tantito, aquí los tenemos dones del hablar. Ahí entonces encontramos el don de profecía, tenemos el don de diversos géneros, el don de lenguas, ¿no? Así es. El don de interpretación de lenguas. Entonces, vamos a hablar también, repito, por el tiempo que es muy breve. Usted puede meterse muchísimo más a esta parte de estudio, pero mi hermano Luis Webster nos va a hablar acerca del don de profecía, hermano. Hermano, esa responsabilidad. Hay profetas, ¿para qué? Dice mi hermano Richard hace una semana también. ¿Qué es la profecía? ¿Quién la da? ¿Por qué la da? ¿Para qué la da? Entonces, hermano, ¿nos puede hablar un poquito acerca de eso? Claro que sí. Mira, en este librito que les estaba yo mostrando, también nos trae una especie de definición de lo que es la profecía. Sí, sí, sí. Nos dice, el don de profecía es aquel mediante el cual el Espíritu Santo, prediciendo acontecimientos, revela a la iglesia un mensaje divino. Pero este mensaje divino es para edificación, exhortación y consolación de la misma iglesia. ¿Sí? La profecía nos va a servir, como nos lo dice aquí, ¿no? Nos va a consolar, nos va a edificar, ¿sí? ¿Sí? Nos va a exhortar, ¿sí? A que hagamos nosotros como dice la palabra, como lo quiere nuestro Señor, ¿sí? La palabra perfecta previene del griego profetai, que originalmente significó lo predicho, derivado de provenir, predicar, y que con posterioridad denotó lo que uno habla en lugar de otro. ¿Sí? Nosotros podemos leer en nuestro libro de Apocalipsis y muchos se espantan y dicen, no, yo no lo leo porque son puras cosas malas que nos van a suceder. Sí, pero nos está exhortando para que no hagamos precisamente lo que dice en el libro de Apocalipsis. Si nosotros no nos comportamos como el Señor quiere y hacemos las cosas como el Señor quiere, toda acción tiene una reacción. ¿Sí? Entonces va a haber una consecuencia. Y una de esas consecuencias es lo que el Señor nos dice. Vamos. Si nosotros vemos ese libro de profecía, nos vamos a encontrar que nos habla de jinetes, de trompetas, de copas, ¿sí? Que nos traen no una maldición, que nos traen una consecuencia del comportamiento que teníamos en ese momento, ¿sí? Que las aguas del mar se van a volver de sangre y que todo lo que habita y vive en el mar va a morir, que las aguas dulces, ¿sí? También, bueno, pues las aguas del mar se van a hacer putrefactas, ¿sí? Y las aguas dulces nada más van a ser como de sangre, pero no van a ser tomables, bebibles, ¿sí? Esa es la profecía, la que nos va a decir y nos va a exhortar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a poder suceder? En el Nuevo Testamento podemos nosotros leer Hechos 11:28, ¿sí? O la palabra de Jacob en Génesis 49:1, sí, que nos dice que el significado más usual es indudablemente el que lo predicho. Profetizar es predecir. ¿Cómo puede demostrarse? Con infinidad de ejemplos, entre los que debe citar el que nos ofrece la palabra de Dios, ¿sí? Es real, es verdad, ¿sí? Aquí
la responsabilidad, hermano, es aquel que se dice profeta, ¿sí? Tiene que ver las cosas conforme a la palabra del Señor, no desviarla, ¿sí? No, ¿cómo te diré? No hacerla A su conveniencia. a su conveniencia, exacto, sino yo le voy a decir esto, les voy a profetizar esto para conveniencia de mi equipo, de mi grupo o personal. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es una de las responsabilidades principales, yo creo, de profetizar, ¿no? Y que además es un don que nos debe de dar el Señor y que yo creo que el Señor elige muy, muy, muy atinadamente a la persona a la que le va a darle el don de la profecía. Gracias, hermano. Dice el apóstol a Timoteo, primera carta de Timoteo 4, del 14 al 15, no descuides, no lo descuides, es decir, cuídalo, ¿no? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermano Richard, usted nos va a hablar un poquito de estos últimos dos, de esta parte de los dones del hablar, ya que, pues como bien nos ha explicado usted, van de la mano, ¿no? Esta parte de el don de lenguas y interpretación de lenguas, ¿no? Ok, ¿qué responsabilidad, en qué consiste en estos dos dones? ¿Cuáles son esas responsabilidades que tenemos en los, hermano Richard? A ver, nada más quiero agregar algo a lo de profecía. Claro que sí. El don de profecía, hermanos, vuelvo a insistir, el don de profecía es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. ¿No cree usted? Lamentablemente a veces lo veo, sobre todo en las redes sociales, el Señor profetiza que va a pasar esto. A ver, lo que va a pasar a futuro ya está dicho en la palabra de Dios y es en el Apocalipsis. Vuelvo a un amado hermano muy querido por mí, muy apreciado por mí, agarró una vez, me dice bien asustado, hermano, ¿qué cree? ¿Qué cosa? ¿Sabía usted que el anticristo ya nació y ya está vivo? ¿Y eso en qué nos edifica? ¿Por qué te preocupas de eso? Si cuando ese personaje se dé a conocer, tú y yo ya vamos a estar con Cristo. Claro. ¿A qué te preocupas? Pero sin embargo, descubre pecados ocultos el don de profecía en la iglesia. Y generalmente vuelvo a lo mismo, son los dirigentes de la iglesia que les habla. Ok, vámonos al don de lenguas. El don de lenguas es una forma que el Señor tiene para hablar, para que sea manifiesto en adoración e intercesión y da mensajes a la iglesia para beneficios de la misma. Ahora, el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, el don de hablar de lenguas es diferente a la situación que vemos de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que recibimos el bautismo con el Espíritu Santo? Cuando estamos orando, hablamos un idioma que no conocemos, pero tenemos control de nuestro cuerpo, sabemos lo que está pasando y entendemos y comprendemos lo que es. Cuando es el hablar en lenguas, voy a platicarles con un ejemplo que vivimos en Guadalajara en 1982 en el Congreso de Jóvenes. El hermano Felipe nos pasó a todas las directivas de jóvenes nacionales al frente. Lo recuerdo muy bien, él estaba así al frente y nos puso a todas las directivas así, en línea. Y estábamos orando. Y vamos a orar. Y se levantó la oración muy bonita, muy fuerte, buscando al Señor. Y todos estábamos así. Cuando de repente, ¿se imagina usted orando a 3,000, 5,000 jóvenes con fuerza? No se oía el micrófono. De repente, no recuerdo si fue un varón o fue una hermana, no lo recuerdo exactamente, empezó a hablar en lenguas, pero en una voz tan potente que nos cayó a todos. Fue de este lado. Empezó a orar
los siervos de Dios que estaban en la parte superior, en el altar, se quedaron callados. Dios mío, se manifestó el hablar en lenguas de una manera increíble, porque empezó por este lado y literal fue como una ola de mar. Comenzó así. Todos empezaron así. Cuando llegó a donde yo estaba consciente de lo que estaba pasando y estaba asombrado de lo que sucedía. Yo no me acuerdo que le decía, Señor, ten misericordia. Fue todo lo que decía yo, ten misericordia, ten misericordia. Cuando llega conmigo, empecé a hablar en lenguas. ¿Qué dije? No lo sé. Y se siguió así todo eso. ¿Hubo un mensaje? Sí lo hubo. Porque dentro de los siervos que estaban en el altar, la parte superior del altar, entendieron lo que el Señor decía. Sí existe. Repito, testimonios hay muchos, y estos yo creo que muchos lo han leído. Hermanos que están orando en lenguas, llega una persona extranjera y les está hablando en su idioma, ¿sí? Y la persona que está hablando en lenguas no tiene el conocimiento de ese lenguaje. El hablar en lenguas es no hablar un lenguaje que yo conozco. Si yo hablo el español, que es mi idioma nativo, y sé inglés, o orar en inglés, eso no es el hablar en lenguas. No. Estoy pretendiendo engañar a Dios, no se vale. Sirve con otro lenguaje. El Señor habla y se manifiesta. Viene muy ligado el don de lenguas justamente con la interpretación de lenguas. El de interpretación de lenguas es cuando se traduce lo que el Señor ha hablado. Ejemplo, otro. Ese yo no lo viví, me lo platicó un hermano. Un hermano que estaba en un culto, después de haber ministrado en el coro de la iglesia, él se volteó para hincarse a orar en su lugar. Dice que lo único que sintió que alguien lo levantó así de los hombros, como muñequito lo levantó, lo piró. Bien empezó a hablar en otras lenguas. Bueno, está bien. Dice, pero lo que llamó la atención que el hermano que iba a predicar, que se iba a tomar el lugar para predicar, no pudo seguir porque habla en lenguas. Dice, yo terminé de decir, ¿qué dije? No lo sé. Otra vez sentí cómo me agarraron, me voltearon y me hincaron. Hasta ahí tú dirías, no hay nada extraordinario. Lo extraordinario fue lo que pasó abajo. El hermano que iba a predicar, lo retiraron y otro pastor pasó a predicar. El lenguaje, el mensaje era para ese varón. ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? No lo sabemos. Años después ese varón me comenta que se acercó una hermana y le dijo, ¿te acuerdas de este evento? Sí. Ese mensaje era para este varón. Y él lo único que dijo, gloria a Dios, no quiero saber lo que vi. Y me retiro. El hablar en lenguas también debemos entender el discernimiento de interpretación de lenguas. También debe de ser algo muy importante. Hay lenguajes diabólicos que se disfrazan hablando con los dones del hablar en lenguas. Sí existe. Es necesario para que tú, dirigente, tu hermano, puedas decir, no se vale. El ejemplo que puse del hermano Josué con este varón, la descubrió. Hay otra situación. El Señor actúa como Él quiere, ¿eh? No es una regla. La sociedad de jóvenes, hace muchos años, teníamos veladas todos los viernes. Todos los viernes teníamos veladas de oración. Yo estuve en la sociedad de jóvenes en esas épocas. Empezamos la velada a las 11 de la noche y terminábamos a las 6 de la mañana. Y como siempre, como todo buen joven, se empieza a las 11, espérate, vamos a echarnos unos tajitos, vamos acá, vamos allá. ¿Ya? Total, que llegaba tarde.
Y nos decía el guardatemplo, si a las 11:30 no han entrado, los que lleguen después de las 11:30, ya no entran. Cosa correcta, ¿no? Tenemos que estar a las 11. Dice el hermano que empezó, empezaron a orar, y no faltan los chamacos latosos, llegaron tarde. Pero lo que le llamó la atención es que entraron corriendo. Y se fueron al altar, se esparcieron por el altar. El hermano se quedó así, pues ¿qué pasó? Detrás de ellos venían unos policías. Oye, es que aquí entraron los jóvenes así asado y queríamos ver qué estaban haciendo. Y estaba platicando, pero un policía se acercó a una señorita que estaba y hacía esto. Se acerca el hermano, ¿qué? ¿La conoce? Dice, no, yo no la conozco. Pero ella sí me conoce a mí. ¿Por qué? La muchacha estaba orando en lenguas. Y el policía, que estaba entendiendo lo que hablaba esa José, y le dio el plan de salvación y el policía se convirtió. Oh, positivo. Esas son las maravillas y los beneficios del don de lenguas y de interpretación de lenguas. Gracias, hermano. Entonces, esta parte, no descuides el don que hay en ti. Ocúpate de ese don, permanece en él, busca de la presencia de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Otro de los versículos, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, cuando en el versículo número 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives. Un avivamiento, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, el estar avivados, el estar en una constante llenura de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ir terminando esta parte de los dones. Repetimos, es muy amplio cada uno de estos. En esta clasificación hemos visto los dones del saber, ahorita estuvimos viendo los dones del hablar. Y con nuestro hermano Luis vamos a ver un poquito el que él guste de estos tres dones, los dones del actuar, que incluye la parte del don de fe, el don de sanidades y también el don de milagros. Nuestro hermano Luis nos va a hablar acerca de uno de ellos. Y asimismo estamos viendo entonces, le repito, la parte de la responsabilidad, pero también estamos viendo esto de la variedad que hay de los dones que hemos estado viendo y la distribución, ¿no? De manera también, lo estamos manejando en este pequeño estudio, también estamos hablando de esta variedad y distribución, pero la responsabilidad de esto. Nuestro hermano Luis va a hablar acerca de alguno de estos dones del actual. Adelante, hermano. Bien, vamos a tomar como ejemplo el don de las sanidades. ¿Por qué el don de las sanidades? Es uno de los dones un poquito más utilizados dentro de la iglesia, en donde nuestros hermanos, cuando los escuchamos a orar, sí, los escuchamos que normalmente el 99.9% de los hermanos piden sanidad al Señor. Sí, a lo mejor por la edad, a lo mejor por una enfermedad que tienen, no sé. A lo mejor no es para ellos, es para algún familiar, un conocido, un amigo. Inclusive en los grupos de WhatsApp que hay de diferentes iglesias y también de diferentes congregaciones, ¿sí? Siempre se pide sanidad para mi hermano que tiene esto, sanidad para fulano, sanidad para sutano, sanidad para... Normalmente siempre piden sanidad. Pero bien, ¿cuál es el don de la sanidad? Es aquel mediante el cual el Espíritu Santo consuma directamente la salud física de los enfermos para crecimiento y edificación de la iglesia. Esto es que el Señor va a sanar, pero que no haya una intervención médica, una intervención humana, ¿sí? Porque a lo mejor oramos por nuestro familiar que está internado, está en el hospital, pero lo están medicando, los médicos lo están ayudando para sanarlo, ¿sí? Ahí ya el Señor a lo mejor interviene de otra forma, pero el don de la sanidad es aquel que el Señor sana sin que haya una intervención humana. Como por ejemplo tenemos en Hechos el cojo que es sanado en las puertas del templo de la Hermosa, ¿sí? No hubo intervención de nadie, el Señor directamente lo sanó, el Señor directamente lo levantó y lo hizo que entrara caminando al templo, ¿verdad?
Entonces no hubo intervención humana. El Señor es quien da la sanidad. ¿Sí? Hay hermanos que tenemos en la iglesia que oran. Sí, el hermano Richard hace rato nos estaba dando un ejemplo de un hermano que oraba y sanaba. ¿Sí? Oraba por el hermano que llegaba y es que me siento así, así. Oraban por él y el hermano sanaba. Tenía el don de la sanidad. Ya el hermano Richard nos explicó que lo utilizó mal, ¿sí? Y que pues desafortunadamente no supo aprovechar el don que le dio el Señor, ¿sí? Pero ese es el don de la sanidad, ¿sí? También podemos ver el don de la fe, ¿sí? El don de la fe, pues ¿qué es? Es aquel en el que nuestro ser, nuestro todo es entregado al Señor, en donde el Señor es el eje principal de nuestra vida, que nuestra vida gira alrededor del Señor. Es muy fácil si nosotros le preguntamos a la gente fuera de la iglesia y inclusive dentro de la iglesia, ¿tú crees en Dios? Te van a decir, sí, sí creo en Dios. Pero ahí te va la segunda pregunta, ¿y le crees a Dios? ¿Sí? Porque si tú crees, dices creer en Dios, pero no le crees a Dios, entonces no crees en Dios. ¿Sí? Pero si tú crees en Dios y le crees lo que dice el Señor, es que ¿dónde me lo dice? Te lo dice en la palabra del Señor. Agarra tu Biblia, escudriñala, léela. Lo que yo siempre les digo, y a lo mejor hasta les parezco repetitivos a las hermanas, ¿no? Hay que ser hacedores de la palabra del Señor, no únicamente lectores, oidores de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, el don de la fe aquí nos los dice, el don de la fe es aquel mediante el cual el Espíritu Santo transmite una convicción inconmovible para actuar como si fuese realidad lo que se espera para beneficiar a la iglesia. ¿Sí? Cuando decimos que el don de fe es aquel mediante el cual el Espíritu Santo transmite una convicción, indicamos que esa convicción no es del creyente, sino del propio Espíritu Santo que la expresa. Es el Espíritu Santo que nos rige, es quien nos cuida, es aquel que el Señor Jesucristo nos dijo, ya me voy, pero les voy a dejar a alguien, ¿sí? Y ahí nos dejó a quién, pues nos dejó al Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad. Gracias, hermano Luis. Y vamos a ir cerrando ya entonces esta parte, hermanos. Quisiera cerrar esto de la responsabilidad, y no sé si mis hermanos toquemos muy brevemente esta parte de variedad y distribución que iba ya inmerso en lo que estamos platicando, pero cerrar con esta última parte. Me impacta cómo el apóstol, como empieza la palabra del Señor en la carta a los Corintios, capítulo 12, y habla de toda esta parte de la distribución de los dones, y empieza a decir, llega al versículo 14, el hablar en lenguas, pero el capítulo 13 está como ahí incrustado, ¿no? La preeminencia del amor, y con esa parte también es nuestra responsabilidad. Dice el apóstol Pablo, capítulo 13, primero a los Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esa responsabilidad también al ejercer esta parte de los dones es que esa motivación sea el amor, ¿no? El amor, y como lo hemos también leído en la Escritura, Dios es amor, ¿no? De nada me serviría tener todos esos dones o hablar mucho en lenguas o tener esa sabiduría, pero si el amor no está en nuestro corazón, no tenemos, como lo dice el apóstol Pablo, de nada me sirve, de nada soy, vengo a ser como ese metal que retiñe, que solamente es como dar golpes como al aire, ¿no? En esta parte, la importancia del amor a nuestras vidas. Mis hermanos, no sé si tengan algún comentario más, sino para ir cerrando esto de los dones del Espíritu Santo, al hablar acerca de, no sé, la variedad y la distribución, que como bien ya lo hemos dicho, se ha hablado un poquito acerca de esto. Pero ¿alguno de ustedes quisiera comentar algo de esto, hermanos? Sí, yo nada más quisiera uno que se nos estaba pasando, el don de milagros, no hablamos de él. Ok. El don de milagros es donde el Espíritu Santo produce la suspensión o alteración de las leyes impuestas por él mismo a la naturaleza para beneficiar
a su iglesia. Un testimonio muy conocido de todos. Cuando el hermano Josué fue a una iglesia, dijeron que no llovía. Y el hermano Josué dijo, vamos a ir a orar a la iglesia, ¿quién me acompaña? Igual les levantaron la mano. Y el hermano Josué dijo, llévense su paraguas. Muchos no lo llevaron y cayó una tremenda lluvia en ese lugar. Don de fe, don de milagros, que solamente Dios puede hacer. Hermanos, el hablar de los dones del Espíritu Santo es muy extenso. Créanme que nos faltaría tiempo. Creo que a los hermanos en el instituto este tema, me imagino que ha de ser mínimo un par de meses, si no es que más, porque es muy extenso. Pero todo esto surge, hermanos, e inicia con el bautismo, con el Espíritu Santo, promesa de Joel 2, 28 y 29, donde no se excluye a nadie, siempre y cuando éste sea miembro de la iglesia. A los de afuera, no les es dado. Perdón. Sería todo, mi querido Felipe, no sé si tengas algo más. Gracias, hermano Richard. ¿Alguna conclusión, hermano? Yo nada más quisiera referirlos a 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19, que nos dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Aquí ya claramente nos está diciendo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos de comportarnos y debemos de aceptar lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Esa vocecita que a veces escuchamos, ¿sí? Que cuando estamos haciendo algo que nos dice, no lo hagas, o que nos dice, ten cuidado porque puede suceder esto, ¿sí? No es nuestro subconsciente, ¿sí? Es el Espíritu Santo que nos está cuidando. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo, ten cuidado con esto. No te vayas por esa calle, vete por esta, porque por aquella te puede suceder algo. No lo escuchamos así, tal cual se les estoy diciendo, ¿sí? Pero en el momento en que tú vas circulando por la calle y te vas a meter a esa callecita, sientes algo que dices, no, mejor me voy por esto, ¿sí? Entonces es el Espíritu Santo que dice, hey, por acá, ¿no? Nada más eso, hermano. Gracias, hermano Luis. Dice, por último, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. Pero todas estas cosas, las que hemos hablado en estas tres estudios, todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así es como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos da esta bendición, Cristo Jesús también dándonos esta parte de esta bendición. Gracias a Dios, hermanos, por esta bendición. Gracias, hermanos, que han tenido a bien el escucharnos, el estar estudiando con nosotros en esta serie de estudios acerca de los dones del Espíritu Santo. Gracias, hermano Richard, que el Señor le bendiga. ¿No Luis? Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar con una breve oración. También agradecemos a todos los hermanos que nos están ayudando aquí en el área técnica. Que el Señor les siga bendiciendo. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a hacer esta oración. Señor, muchas gracias por la bendición que nos has dado. Gracias, Señor, porque es increíble, Señor, toda esta parte, los dones, Señor, el poder, Señor, pero sobre todo la relación que podemos tener contigo. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Sigue, Señor, llenando a tu iglesia, sigue edificando a tu iglesia, sigue derramando de tu presencia, sigue bautizando, levantando, Señor, jóvenes, mujeres, niños, ancianos, Señor, hombres conforme a tu corazón. Toma nuestras vidas y que esto no se quede solamente en una teoría, Señor, sino como lo hemos platicado, que seamos hacedores, Señor. Sigue derramando de tus dones, sigue levantando, Señor, a tu iglesia. Bendice a tus siervos, Señor, y danos, Padre Celestial, la bendición, la oportunidad, Señor, de poder ser parte de esta bendición, Señor. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios. Dios, hermanos, de Dios, hermanos, Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos.